El árbol se conoce si es bueno o si es malo por sus frutos. Por los frutos los conocerán. Un espacio dedicado a nuestro prójimo. Por sus obras le conoceréis. Canal C. Por las obras los conocerán. Muy buenas noches. ¿Qué tal, amigos televidentes de nuestro programa? Por las obras los conocerán. Soy Javier Darío Giraldo para presentarles este maravilloso programa, como siempre, todos los miércoles de 8 a 9. Hoy tenemos un tema muy interesante y muy importante para tratar con todos ustedes, y es: ¿qué opinan ustedes de estas elecciones de Cámara y Senado? Quiero que todos los televidentes que estén en sintonía con nuestro programa pueden llamarnos al 315-1290 o al 485-3490, repito, 315-1290, 485-3490. Y nos encontramos con dos grandes amigos. Uno es el doctor Floro Hermes, que ya ustedes lo hemos estado aquí anteriormente. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Javier Darío. Y nos encontramos con un señor que también es interesante para nosotros, nos está acompañando, como es el señor Stray Nesberger. Es un nombre bastante complicado, es alemán. Bienvenido, doctor. Gracias, muy amable. Entonces, hoy vamos a tratar un tema bien interesante, lo de cómo se vivieron estas elecciones, y quiero entrar, doctor, a tratar este tema de ¿qué opina usted de estas elecciones? ¿Cómo cree que salieron? Bueno, estas elecciones, lo dice la gente, lo expresan los diversos hechos que están manifestándose a lo largo y ancho del territorio nacional, en el sentido de que parece que hay indicios fuertes, muy fuertes, de un fraude, en el cual evidentemente se ve y se aprecia a simple vista que los resultados no son coherentes y que por supuesto llaman a la reflexión, porque cuando eso ocurre, entonces la confianza comienza a desaparecer y lo que se elige pierde legitimidad. Doctor, nosotros analizando la situación, vemos que usted ha hecho estas cosas con muy buenas intenciones, muy transparente. ¿Y qué cree usted que haya pasado? Bueno, por mi parte estoy sumamente tranquilo, porque hicimos una actividad con las poblaciones y con quienes llegamos y hicimos la campaña. Eso provoca gran tranquilidad. Y en cuanto a las fallas electorales, en que parece que hay unos graves errores en el reconteo de los votos que ocurrió a cientos de candidatos, pues simplemente es algo que evito sentirme ofendido, porque sería yo el lesionado y no precisamente quienes causaron el daño. Señor Stray Nesberger, usted es una persona con mucho recorrido también, es comunicador social en semiología comercial, es egresado de la Universidad Pontificia de Bogotá y es investigador social. Díganos más o menos también, ¿qué opinión usted merece a estas elecciones? Pues mi opinión es la siguiente: nosotros como colombianos siempre percibimos a un candidato como si fuera el candidato, una persona como ella, la cual va a tener una serie de beneficios, y de hecho durante la historia de las campañas políticas eso parece ser así. Sin embargo, hay personas y candidatos que tienen lo que se llama una convicción. Una cosa es actuar por convicción y otra cosa es actuar por interés. Yo al lado del doctor Floro me he dado cuenta que él actúa es por convicción. ¿Qué convicciones? Porque le interesa al pueblo colombiano, le interesa lo que le está pasando a la salud en Colombia. Muy diferente a actuar por un
un interés individual, es una convicción que sabe que hay un derrotero al cual debemos combatir, que es la corrupción aquí en Colombia. Y yo creo que desde ese punto de vista tenemos que fortalecernos todos los colombianos. Yo nací en Colombia, tengo padres extranjeros, ¿sí? Pero ya llevo más de 50 años aquí en Colombia, imagínate. No, claro. Entonces eso es un sentir, yo como extranjero, con la sangre extranjera, vivo más Colombia que el mismo colombiano. Digo, ¿por qué? Por Dios, somos colombianos, es que no nos damos cuenta de lo que tenemos adelante, no nos damos cuenta que votar es un compromiso social, votar correctamente y que se le respete a uno el voto. Es que cuando roban el voto no se lo roban al candidato, se lo roban a la gente. Al candidato le pudieron haber robado el voto por el cual votó, ¿correcto? Sí, señor. Pero a los colombianos nos roban la cantidad de votos que nosotros depositamos para depositar en esa persona toda la confianza que se merece para que nos cambie el rumbo de este país. Doctor, ¿qué cree usted? ¿A qué se debe este fenómeno que está sucediendo hoy más que nunca? Porque siempre ha existido, pero hoy está más grave la situación. Bueno, la situación, yo percibo que, pues de acuerdo con el preconteo, que hay unas fuertes discrepancias con la realidad, que pareciera que hubo un fraude. Lo digo así porque como lo que tenemos ante los ojos es un preconteo que carece de validez jurídica, ahora están los escrutinios adelantándose en los diversos sitios de Colombia. Pero lo que esto estaría ilustrando es ya el que unas personas han perdido la vergüenza de manera definitiva, o sea, que son unos desvergonzados, que sin ningún empacho se van apropiando de los votos de miles de ciudadanos para ponérselos a otros candidatos y deformar la realidad, pensando seguramente que la gente no se da cuenta. Y resulta que lo que se ha hecho es tan grotesco que a mí me llaman a diario cientos de personas diciéndome, mire, yo voté por usted, pero veo que los votos se desaparecieron. Esa circunstancia nos está ilustrando de que se ha llegado a un descaro, se ha llegado a un cinismo, y eso no podemos seguir con eso. Por esa razón, en este momento tengo muchas más fuerzas y voy a continuar en mi acción política, y lo voy a hacer con mayor fuerza, con mayor vehemencia, porque cuando hay un acto de estos tan grave, lo que hay que hacer es avanzar con más fuerza, es luchar con más vigor. ¿Considera usted que hoy en día comprar conciencias es valedero, como lo están haciendo, señor Straywer? El que vende su conciencia vende definitivamente su vida. Si los colombianos vendemos nuestra confianza, nos merecemos lo que tenemos hoy en día, ¿sí? Yo no creo que una persona a estas horas de la vida se tenga que vender su integridad y la integridad de muchos colombianos, de muchas familias colombianas. Nosotros tenemos actualmente un grado de apatía electoral, apatía política, precisamente por la corrupción. La gente ya no quiere votar, porque dice, yo voto, ¿para qué? Para que me roben el voto. Eso no tiene carta de presentación. Debemos unirnos todos los colombianos honestos a sentar un precedente. No tenemos un candidato derrotado o quemado, no señor, porque es que todavía hay un derrotero y una meta fija, que es luchar contra esa corrupción. Todavía está, y están los luchadores. Entonces, una persona quemada es una persona que ya no quiere hacer nada y que no va a intervenir en el accionar social de una Colombia mejor. Doctor Floderme, usted como una persona ya de recorrido y de experiencia, de servicio a la comunidad caleña, como un gran médico, como un gran servidor del Consejo, que ya lo fue, como secretario de Salud, ¿cómo cree usted que enfocaría para solucionar todo y mirar que la gente vea la situación en una forma más diferente de toda esta situación que se vive? Mire, es necesario en esto trabajar activamente con todos y cada uno de los aparatos del Estado
para que podamos de una manera clara, precisa, entrar a combatir esos fenómenos de corrupción. Las denuncias que se recibieron aquí en Cali de un grupo de ciudadanos que hablaron de haber recibido dinero falso a cambio del voto, lo cual es un cohecho además, es decir, el delito es de los dos, tanto el que recibe como el que paga. Nos está mostrando que el que compra el voto además se burla del comprado, lo desprecia. Entonces es necesario que vamos tomando la conciencia, las gentes de bien, comprometiéndonos. Porque ¿qué nos muestra el fenómeno? Nos muestra el fenómeno una abstención de más del 59%. Es decir, nos muestra que las gentes de bien han venido separándose, pero es que cuando yo me separo del sistema electoral estoy decidiendo también, porque estoy permitiendo que esos menos decidan. Creo que a las personas hay que decirles, o no, decirnos todos nosotros. Los de bien estamos llamados a intervenir, no podemos ser indiferentes. Señor Stray Ness, ¿usted consideraría que las gentes, cuando son demasiado deplorables, la situación económica es muy difícil, creería usted que estas personas se prestan por estas circunstancias? Es precisamente pues lo que siempre he abogado yo. Donde más se aprovechan. La gente de dinero siempre se trata de aprovechar de la gente de menos recursos, porque obviamente es un parque electoral un parque de personas que van a votar bastante interesante. O sea, la parte popular es muy importante. Inclusive hay gente que obliga a sus empleados a votar por uno u otro candidato. De hecho, podría yo decir que es el 70 o 80% en Colombia de compañías muy poderosas que casi que obligan. No obligan directamente, pero sí indirectamente, como la gente aquí, con esa falta de empleo tan terrible que hay, pues tiene miedo a perder de pronto su empleo y dice, si no voto por él, entonces peligro de pronto mi empleo, ¿qué tal? ¿Qué van a decir en mi empresa si no voto, si están favoreciendo a mi empresa, la cual me está dando mi sustento? Eso es una forma indirecta también de comprar los votos y hacer constreñimiento para que compren el voto. Yo creo que las personas de escasos recursos y el pueblo en general debería tener una conciencia de manejar la ética y moral y manejarla ellos en sus manos. No decir, es que como los ricos roban, yo también voy a robar. Pues yo tengo ese legítimo derecho, piensa ellos entre comillas. Pero si desde abajo nosotros empezamos a presionar unos valores éticos y bioéticos bien definidos, nosotros vamos a tener una Colombia mucho más íntegra, mucho más decente, porque tenemos la capacidad de decirle a un señor que nos está vulnerando los derechos, usted está cometiendo un error, usted nos está robando. ¿Por qué? Pues porque es que yo no robo y soy pobre y no robo. ¿Y cómo le parece esa? Doctor, ya viendo estas circunstancias de lo que se está viendo, lo que hemos visto y se está viendo, usted viene con más fuerzas, no se siente derrotado, dice usted. ¿Cómo enfocaría usted esta experiencia para seguirla adelante? Bueno, hemos recibido una experiencia maravillosa, la cual nos indica que debemos planear unas campañas basadas en poderosas fuerzas de opinión, que las comprometamos para que el día electoral se levanten como ejércitos, custodiando los votos y de otra manera anunciándolos por las redes sociales, magnificándolos, para que se vuelva una amenaza en caso de que haya un fraude. En la medida en que las personas nos hagamos conscientes de manera pública y hagamos conscientes a los demás que tomamos una determinada decisión, de esa manera vamos a protegerlo. Pero de otro lado, por supuesto que también se necesitan reformas al sistema electoral colombiano, unas reformas profundas que permitan un mayor control. Yo pienso que la zonificación electoral que hoy en Colombia consiste en que uno puede inscribirse donde le dé la gana,
Deberíamos observar lo que pasa en otros países y allí encontramos que uno no puede inscribirse donde le dé la gana. Uno tiene que inscribirse obligatoriamente y además lo inscriben automáticamente donde uno vive. Son solamente las personas que tienen negocio en otro lugar, las que tienen autonomía, libertad para irse a otro puesto. Eso debemos aquí tenerlo claro, porque de lo demás lo que permitimos son unos juegos con los cuales esas movilidades tienen por propósito poder controlar, poder constreñir la gente, poderla esclavizar, poderla amarrar. Y eso daña la democracia. Señor Streisner, usted como un gran investigador social, ¿cómo trabajaría usted en los barrios populares estas ideas? Primero, haría que la gente entendiera que cualquier persona en el mundo es importante. Cualquier persona tiene una carga referencial de conocimiento interesante. No solo el conocimiento de los poderosos o de las personas que estudian es valioso, inclusive la de un campesino, la de un plomero. Hoy precisamente estaban arreglando un problema de plomería en mi casa y viera lo que le puede enseñar a un plomero. Es espectacular. De hidráulica, sin saber ellos de grandes matemáticas, pero les enseñan a uno un montón de cosas que uno queda sorprendido. Y eso que están apoyados por un ingeniero y el ingeniero se equivoca y ellos no. Entonces hay una cultura popular inmensamente rica. Eso quiere decir que todos los humanos y seres humanos somos importantes y que tenemos un campo referencial. Cada personita tiene un campo referencial importantísimo, que nos ayuda a construir un mundo mucho mejor, y a partir de ellos podemos construir, porque ellos entienden que lo roban, ellos no son bobos, ellos entienden que por física hambre ellos tienen que agachar la cabeza porque tienen un montón de familia que tiene problemas económicos, y si viene un señor engorbatado y le ofrece yo no sé cuántos dineros y que beca para los niños y que yo te prometo y yo te prometo, pues ellos dicen, ellos que tienen que perder, ellos dicen, yo vivo el día a día, entonces yo tengo que asumir ese pequeño riesgo, pero eso no debe ser así, porque ese pequeño riesgo le cuesta al país y a ellos mismos toda una fortuna que no se imaginan. Doctor Julio Hermes, ¿sería usted partidario de que formalizando grupos y educándolos se llegaría a metas importantes? Estoy absolutamente seguro de ello. Si nosotros nos comprometemos en formar grupos y a esos grupos los educamos adecuadamente, los entrenamos de una manera que sea pertinente, nosotros vamos a mejorar el contenido de la sociedad. Allí precisamente juega también un gran nivel los medios de comunicación. En la medida que los medios de comunicación se comprometan en elevar el espíritu de la gente, en esa misma medida la gente crece, y ese crecimiento de la gente lleva mayor responsabilidad. La moralización de Colombia atraviesa por elevarle el espíritu a la gente. La moral reside en ese espíritu, está allí en el espíritu. Por lo tanto, capacitarlo, formarlo, claro que sí, nos va a llevar a una gran moral, a una población sana, a una población honrada. Son las caídas del espíritu las que llevan a que las personas se banalicen, se desvaloren, se sientan menos. Mire, voy a decirle algo muy importante. Si uno a una persona la hace sentir bien, maravillosa, grandiosa, ella va a tratar a los demás como maravillosos, como grandiosos. Pero si uno coge a una persona y la trata despreciablemente, la trata como un animal, la mira abajo, esa persona va a mirar bajo, va a sentirse animal y va a tratar como animales a los demás. Esa es la consecuencia. De lo que yo le doy a la gente, eso mismo la gente me devuelve. Señor Streisner, usted como un gran estudioso de la sociedad, ¿cómo creería usted que enfocaría esta problemática que estamos viendo hoy para que la gente agarre conciencia verdaderamente? Bueno, de hecho yo ya tengo una campaña, y la tengo ya una campaña montada, que tuvimos una experiencia con una cooperativa de trabajo. Pues no es el mejor ejemplo del mundo, pero sí me dio una visualización de lo que se puede y no se puede hacer. La gente sí tiene abierto el canal
de portarse bien. Inclusive la campaña se llama Hoy me porto bien. Es una decisión que cada ser humano tiene individualmente. Es la decisión, hoy me porto bien. ¿Qué tan fácil es portarse bien? Tener esa decisión. El ser humano es un ser humano creativo. Y como ser humano creativo no puede quedarse en el sofisma de distracción, es que somos así. Es que Colombia es así. Igual que Colombia es así. Es que Colombia no la podemos cambiar. Es una decisión. Y es una decisión de las personas. Es una decisión, si una persona, un líder comunal, una persona toma esa decisión de hoy me porto bien, los demás le van a copiar. Es un ejercicio simple. Dice, uy, yo le apuesto a este personaje porque él se porta bien y él va a ser una persona íntegra. ¿Cómo funcionaba esta campaña? Eso se colocaban unas camisetas que decían, hoy me porto bien. Una parte del conglomerado de la empresa o de la asociación de trabajadores. Y la otra no se lo ponía. Entonces, hoy me porto bien, tenía que aceptar a su homólogo de una forma cordial, porque hoy se porta bien. Entonces se limaban las asperezas entre dos personas, ¿no? De pronto este señor me cae mal, porque uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Entonces, hoy me porto bien con usted. Hoy soy más receptivo, hoy tengo una tolerancia. Entonces, el interlocutor va a decir, uy, él me tiene tolerancia, hoy le puedo llegar, hoy le puedo decir este y este tema. Y de hecho funcionó, y eso era hasta simpático, porque cada vez que se pasaba un poquito de tono, decía, oiga, hoy tiene la camiseta, hoy me porto bien, ¿no? Entonces, como era divertido y jocoso, y no se imaginan ustedes el cambio que tuvo eso en las mismas personas, en los mismos empleados. Es que si nosotros hiciéramos estos ejercicios en las mismas empresas, si hiciéramos estos ejercicios en los barrios populares, en las comunas, ¿sí?, en las asociaciones comunales, sería fantástico. Doctor Rodríguez, como usted ya ha dicho, es una persona con mucho conocimiento y mucho bagaje en el sentido de conferencista, profesor de la universidad y todo eso. ¿Cómo enfocaría usted a los barrios esas enseñanzas suyas? Mire, en las enseñanzas a los barrios, como bien lo está diciendo Conrad, es fundamental hacer campañas pedagógicas sencillas. Por ejemplo, esa que él toca de hoy me porto bien. Eso parece poco significativo, pero eso poco a poco va calando en la gente y la va transformando. Yo recuerdo cuando fui secretario de salud, por ejemplo, hice la campaña me voy de rumba, no me derrumbo. Era enseñándole a la gente que si se iba de rumba e iba a ingerir licor, lo hiciera de una manera controlada, responsable, y la gente aprendía. Entonces es necesario coger como unos tips para decirle a la gente, para enviar a la gente a su casa. Hoy voy a portarme bien, qué buena idea. Hoy voy a tener buen genio. Hoy voy a sonreír. Hoy voy a servir. Y eso va cambiando el entorno. Y entonces, de esa actitud que tenemos hoy en nuestra ciudad muy violenta, podemos pasar a una forma pacífica, a una forma amorosa, a una forma responsable. Es decir, podemos mejorar la convivencia. Y si nosotros mejoramos la convivencia, ¿ante qué estamos? Estamos nada menos y nada más que ante la felicidad. Señor Estray Nesber, vemos que Colombia hoy es un país demasiado violento. La sociedad está totalmente, digámoslo así, vulgarmente, digamos, está podrida. Ya no hay conciencia, no hay nada. Es el desespero de la misma situación de la gente, de tales circunstancias. Usted, como un gran estudioso y investigador social, ¿cómo enfocaría usted esas juventudes para levantarlas y llevarlas a un buen, feliz término? Primero, yo les haría saber que toda persona es agresiva por naturaleza. La gente se sorprende, como un pacifista de pronto dice,
habla sobre agresividad. Sí, la agresividad hace parte de cada ser humano. Cuando esa agresividad se deforma, se desdibuja, se vuelve en una enfermedad. Y de pronto el doctor Floro me corrige y se vuelve una enfermedad que se llama violencia. Exactamente. Cuando la sociedad está enferma de violencia, es una sociedad vulnerable a más violencia y a personas que utilizan esa vulnerabilidad para sus propios fines. Y ahí es donde aparece la palabra terrorismo. Ya sea terrorismo de Estado, terrorismo por un grupo antisocial, terrorismo en las calles, todo tipo de estas manifestaciones que someten a las otras personas porque saben que están enfermas de violencia. Entonces, la violencia produce víctimas y victimarios. Y los que son vulnerables son los dos, en ese mismo instante. ¿Cómo podemos nosotros controlar eso? Sabiendo que tenemos una agresividad que hace parte de nosotros, pero sabiendo cómo controlarla. ¿Cómo se controla? Sabiendo que uno es lo suficientemente fuerte y sano para que los abatires de esa agresividad de los demás desbordada y esa violencia no lo afecten a uno. Si uno da ese ejemplo y se va difundiendo ese ejemplo, las personas se van calmando y se van respetando. ¿Qué es respeto? ¿Qué es poner trancas? A veces para vivir tranquilo hay que poner trancas. Es decir, este es mi espacio, tranquilo. Usted transgrede mi espacio, entonces ya está siendo violento. Pero si yo quiero vivir tranquilo, es decir, mire, hasta aquí va usted. Y ahí juega una parte muy importante el respeto. Las personas hemos perdido la facultad de respetar a las personas, como lo decía anteriormente el doctor Floro. No se respetan a las personas que no tienen mucho dinero, no se respetan los campos verdes, no se respeta la naturaleza, no se respeta a las mujeres, a los niños. No hay respeto, no hay trancas. Empezando a colocar trancas y a definirlas, qué es lo que a mí me corresponde como ser social, cuál es mi ejercicio, mi campo, ¿sí?, que no puede ser vulnerado. Cuando los colombianos entendamos eso, entendemos qué es la agresividad que nos acompaña y hasta dónde debe ir nomás. Y esa agresividad viene acompañada de respeto. ¿Considera, doctor, que esa agresividad que nos habla el señor Stray y esa violencia y ese terrorismo nace ¿a qué se debe de esa juventud que optan por esas circunstancias? Bueno, como Conrad lo dice bien claro, la agresividad es natural de todo ser humano. Pero además voy a decir algo más, como médico que soy. Es natural de todos los animales sobre la tierra. Todos los animales somos agresivos. Y somos agresivos para defender ¿qué? Un pequeño territorio que se llama biología campo. Y cuando alguien me transgrede ese campo, inmediatamente reacciono con agresividad. Pero ocurre que esa agresividad puede desbordarse, puede ir más allá de la defensa, de la protección, que es lo que tiene la agresividad. Y eso ocurre porque la sociedad simplemente se va enloqueciendo. No es por una fatalidad de que seamos violentos, no. Es porque la sociedad se ha ido aceptando la violencia como normal. De hecho, yo como médico he sido testigo de cosas como estas. En esta campaña, por ejemplo, a una señora en el Instituto Blanca le pregunté, y por aquí hay mucha violencia. Y me dijo, no, solamente lo normal. La violencia no es normal. La violencia es anormal, la violencia es una enfermedad.
Esa respuesta de solo lo normal está diciéndome que se aceptó la violencia, que se la ve como normal, que se la entiende que debe convivir. Eso no lo podemos tolerar. Creo que los colombianos debemos examinar muy bien la violencia, y una de las cosas que tenemos que hacer es examinar nuestra historia. La violencia que tenemos nosotros, por supuesto que no es una cosa que ha nacido espontáneamente, tiene que ver mucho con nuestra conquista desde hace 500 años, de un dolor que hay en las almas de todos nosotros los colombianos, de sufrimientos insondables, tiene que ver con la injusticia social, tiene que ver con una cosa que llama la disfuncionalidad. Por ejemplo, lo que ahora está denunciando con el fraude electoral, eso genera violencia. Yo estoy seguro que hay muchas personas que ya en sus mentes están pensando violentamente para actuar contra esos fraudulentos. Y va a llegar un momento en que van a actuar. De la misma manera que como aparecieron por allá, recuerdo usted, en los años 80, la gente que decía, a esos ladrones hay que matarlos. A esos ladrones hay que torcerles el pescuezo. ¿Se acuerda que así decían? Sí, señor. Los 90 lo mismo, el 2000 lo mismo. Bueno, ¿qué estamos viendo ahora? Estamos viendo los linchamientos. La gente que se lanza sobre alguien que hace un asalto y lo lincha. Fueron 30 años cultivando en la palabra: lo voy a ahorcar, le voy a torcer el pescuezo. Y después de 30 años comienzan a hacerlo de verdad. Entonces aquí quiero apoyar algo muy importante de Conrad. La violencia nace de la palabra y la paz nace de la palabra. Por lo tanto, comencemos a hacer un ejercicio de paz. Empecemos a hablar como paz. Te quiero, te amo, te comprendo. Cuando hay algo que me ofenda, evitemos ofendernos. El primer lesionado con una ofensa es uno mismo. Le da gastritis, le da dolor de cabeza, le da cansancio muscular, le duelen las coyunturas. Y luego termina uno metido en una espiral. Y voy a decir algo final. La violencia tiene una característica: engendra violencia. La paz también funciona lo mismo, engendra paz. Por eso es que hay una cosa que es clarísima en las ciencias sociales: lo contrario a la violencia no es la paz, ni la paz es lo contrario a la violencia. Son dos fenómenos diferentes, porque lo contrario a la paz es la no paz, y lo contrario a la violencia es la no violencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que necesitamos, por un lado, crear conductas no violentas, y por otro lado, crear pensamientos pacíficos. Cuando tengamos conductas no violentas y pensamientos pacíficos, vamos a encontrar armonía, vamos a encontrar la felicidad. ¿Considera que hoy en día los jóvenes están muy desamparados en los hogares y se cree que por ahí nace esto de que ellos tomen decisiones en esta forma porque no hay fundamento y corrección a tiempo? Sí, creo que los muchachos de hoy en día están en una encrucijada. ¿Cuál es la encrucijada? Yo creo que, si ustedes se acuerdan, en una película de Gaviria que decía Rodrigo No Futuro, Sí, claro. seguimos en Rodrigo No Futuro. Son muchachos que van a salir de pronto de las universidades a buscar puestos de trabajo, porque es que hoy en día como que salen de la universidad pensando que si estudian en una universidad van a obtener un trabajo, y eso es falso. A veces tenemos que cambiar un poquito el concepto de educación. Si yo salgo de una universidad es para generar trabajo, no para buscarlo. Y realmente estamos buscando trabajo. Entonces, ¿cuál ha sido la gran panacea y la gran solución del gobierno? Decir, no, hagamos un sistema de competencias laborales. Armemos gente competitiva, pero ¿para quién? Saquemos gente con competencia laboral. Entonces, a todos los clasifican. Dice, usted debe aprender esto para esto, porque esto le va a ayudar para su vida y usted va a tener un gran empleo ahí. Pero es que eso se lo dicen a miles de personas y todos están en el mismo estrato. Sea profesional ya hoy en día, porque eso es lo que buscan algunas entidades, acogerse a todo el sistema educativo y como que
sostenerlo aquí y volver a todo el mundo, entre comillas, competente. Pero yo creo que quieren volver a la gente esclava. Si yo tengo un profesional y tengo otro profesional y tengo miles de profesionales, a todos les doy una oportunidad, pero el salario va a ser bien pequeño, porque eso es la oferta y la demanda. Y ahora, ¿qué necesitan los empresarios? Somos muy pocas empresas aquí en Colombia. Necesitamos mano de obra barata, entonces, y profesionales ahorita baratos. ¿Sí? Porque ahora los jefes de las empresas no saben dirigir la empresa, entonces necesitan gente que se le diría, pero bien barato. ¿Sí? Eso sí lo tienen bien claro. A eso no podemos llegar. Eso tenemos nosotros que actuar en contra de esos facilismos. Hay personas que yo veo, por ejemplo, en plomería, porque yo estuve ahí con un ejemplo bastante interesante con la aseguradora, que me decía la aseguradora, yo le cubro el seguro, ¿sí? Si usted me certifica que las personas que le están laborando son plomeros certificados por una entidad. No digamos cuál, para no meternos en problemas, ¿sí? Si no tiene y no está certificado, entonces el seguro dice, no, eso no lo puedo cubrir, porque no, como está certificado. Entonces tiene que ser a través de una empresa especializada. Entonces yo me digo, entonces ¿en qué queda el pobre plomero que durante 30 años ha tenido una experiencia en ese oficio? En nada. Y a eso estamos llegando. Y eso crea un desempleo horrible, pero terrible, que da miedo. Y eso crea también violencia. Si llega el señor y no tiene cómo defenderse en la vida, y llega la señora en la casa y le pide para la leche, que el hijo lo tiene que llevar para el colegio, le llena el tipo en la cabeza así, el tipo tiene dos opciones: se va a tomar o le pega su coñazo a la vieja. Y después dice, ¡oh! Violencia intrafamiliar. Pues obviamente, pues, es que llega un grado de quiebre, todas las personas tenemos un grado de quiebre. Cuando llegamos a ese grado de quiebre, perdemos nuestro control. Por eso usted me preguntaba antes, ¿cuáles son sus tácticas para que eso no suceda? Es, primero, la cortesía. Ser cortés siempre. Luego, la perseverancia, porque es que ser cortés y perseverante es un lío, ¿no? Luego, la integridad. Porque si uno es íntegro, ¿sí?, lo puede hacer todo. Y espíritu indomable. Y si yo ahora, ¿por qué me habla usted de espíritu indomable? Eso es como rebeldía. No, indomable porque usted ya ha forjado su carácter en eso. Y un carácter bien forjadito, nadie se lo destruye. ¿Por qué muchos grupos armados ilegales deciden coger a niños para la guerra? ¿Se han preguntado por eso? Porque no se han formado, su carácter no se ha formado. Pero si formamos personas con carácter, eso ya no va a ser tan fácil, porque tienen criterio, y tienen integridad, y tienen cortesía. Eso es una de las respuestas, pues, a la pregunta que usted me hizo anteriormente. Doctor, el narcotráfico viene creando una zozobra bastante grande en Colombia desde los años 80, más o menos para acá, más o menos. Se considera que ha avanzado y ha crecido muchísimo. A las personas de hoy, la juventud sobre todo, les gusta el dinero fácil. ¿Cree y considera usted que cómo se puede cambiar esto? Mire, el narcotráfico, en primer lugar, hay que mirarlo como la patología que es, ¿no? Ocurrió en Colombia un fenómeno llamado el Frente Nacional, en la cual aparentemente dos partidos, liberal y conservador, se repartían el poder. Digo aparentemente porque lo que ocurrió realmente allí es que se creó un partido único llamado el Frente Nacional. Y ese partido único le cerró las válvulas a toda la sociedad colombiana. Y hubo personas que no aceptaron ese cierre, y esas fueron el narcotráfico. Escaparon, se metieron por esa vía. Y ese narcotráfico fue teniendo unos éxitos. Y esos éxitos se fueron manifestando en la sociedad. Y entonces llegamos finalmente a una sociedad como la actual, que está narcotizada. Y le voy a colocar un ejemplo. Me pasó en la universidad, hace 1 o 2 años, no recuerdo con precisión. Fui donde una profesora de anatomía a llevarle una carta
Ella vino hasta la puerta, era un salón totalmente cerrado, hermético, con aire a presión positiva, porque manejaban piezas anatómicas. Me recibió la carta, se devolvió, cuando yo me entero que se le perdió el cráneo con el que estaba dando la clase. Entonces ella dice, bueno, un momentico, me paro en la puerta, devuélvame el cráneo. No había por dónde sacar el cráneo. ¿Cómo se perdió el cráneo? Nadie vio, nadie oyó, nadie sintió. 60 jóvenes estudiantes, oiga, 60. Y entonces ya hace una discusión, es un cráneo y además es humario. Y un muchacho le va diciendo, ¿sabe qué, profesora? Fresca, diga cuánto vale el cráneo y lo pagamos. Eso es narcotización de la sociedad. Nos toca reiniciar todo un proceso para desmontar todo eso que aprendimos del narcotráfico. Necesitamos hacer una gran pedagogía social que nos permita enseñar paso a paso los buenos modales en la sociedad. Hay que restablecer la moral, hay que restaurar la moral, hay que restaurar los modales. Tenemos que restaurarnos en la convivencia. Y ese es un proceso político a gran escala que lo debe asumir el Gobierno Nacional de Colombia, acompañado por todos los gobiernos de orden territorial, departamental y municipal. Señor Estray, hoy vemos una situación muy difícil en varias ciudades del país. Una de ellas la estamos viendo en Cali, en los barrios más marginales, y Buenaventura, Medellín. ¿Usted considera que el gobierno es culpable de todo esto que se vive en esos barrios marginales? No podría echarle la culpa al gobierno enteramente. Eso sería algo desbordado. Es la culpa de la misma sociedad. La sociedad tiene que crearse a sí misma mecanismos de control para todos estos sucesos. Igualmente hay compañías que hacen apología a la violencia, compañías de comunicación, que presentan a héroes ficticios o héroes no ficticios, historias verdaderas, pero historias de vida, de una vida que es una vida indebida, que no debería ser, pero que subliminalmente se les están metiendo a estos muchachos de, como decíamos, de Rodrigo No Futuro en la cabeza. El patrón. Uy, es que ese patrón era el duro. ¿Qué llamamos duro? Cuando yo estaba pequeño y me hablaban del duro, o sea, el duro era el duro en matemáticas, el duro en filosofía, pero ahora el duro es el más malo, el duro es el que es capaz de matar a unos cuantos y subir peldaños en ese mundo del narcotráfico o el mundo ilegal. Eso es lo que llamamos hoy en día el duro. Entonces yo le doy, o sea, le echo mucha culpa a los medios de comunicación que recogen esta cultura y esta historia social podrida del país y se la botan a la gente, a la misma gente, y se ufanan de ser excelentes producciones que hasta inclusive exportan nuestra miseria. Eso me parece deplorable. ¿Sería una apología? Es una apología de la violencia. Y eso corrompe más a pueblos como el nuestro. Eso es una apología al delito y eso está penalizado en nuestro medio. Debería entonces reclamarse. ¿Y por qué nadie reclama? Venga la doctor? justicia, claro. Hay que reclamar eso. Doctor, ¿considera usted que viendo todas esas novelas que hoy le transmiten al pueblo colombiano, esas películas, le traen algo ejemplar para la juventud, para las futuras generaciones? Yo pienso que en Colombia está pasando una cosa muy grave. Lo que está haciendo la televisión colombiana hoy es presentando antihéroes, educando con antihéroes. Y eso en cualquier sociedad es grave. Las sociedades deben mostrar los héroes,
Yo pienso, por ejemplo, presentar la apología, como decía Conrad, del patrón, donde a la persona lo que se le muestra es el crimen organizado, la matanza, el dolor, en vez de presentar otras cosas grandiosas. Por ejemplo, qué grandioso, qué inmenso conocer, por ejemplo, un hombre de bien como fue Alberto Lleras Camargo, que como expresidente andaba sin guardaespaldas y en bicicleta por Chía. Es interesante conocerlo. Por ejemplo, ¿qué conoce Colombia de una mujer como María Cano? Qué grandioso escucharla, verla, sentirla. Pero no, nos presentan entonces al mexicano, un criminal desalmado, nos presentan los carteles, nos presentan antihéroes. Y entonces ese joven que no ha formado su carácter empieza a ver ese antihéroe como lo valioso, como decía Conrad, el duro. Ya el duro no es el sabio, sino el matón. Eso, por supuesto, que va calando la sociedad y nos va volviendo a donde estamos llegando. Y como dice Conrad, es una responsabilidad de todos nosotros, porque nosotros también caemos en eso. Cuando yo llego y digo, es que ahí va un duro, refiriéndome a un criminal, yo con mi palabra estoy deformando la sociedad. Entonces, examinémonos todos y cada uno de nosotros de eso. Porque podemos decir, sí, es que es una palabrita, se me escapó. Pero es que se te escapa esa palabra, y el problema de la palabra, que una vez escapa, es que tú no la puedes recoger. Y lo más grave de la palabra es que ella cobra vida propia. Y va adquiriendo una identidad propia y no se detiene una vez pronunciada. Es tan grave eso, doctor Floro, que si nosotros vemos el fútbol de hoy en día, o sea, los hinchas, las barras bravas, eso es el resultado de esa apología de la violencia. Yo no creo que un hincha del Santa Fe, un hincha del Cali, un hincha del América, un hincha de corazón que ama a su equipo, ama el fútbol por el fútbol y ama las habilidades de un jugador y entiende que un jugador hoy puede ser del América y mañana del Montpellier o cuestiones así. Pero una mafia como las que se están generando, que son mafias que ya vienen de los barrios, de las pandillas, que cogen el fútbol como una excusa para hacer una guerra campal. O sea, se fanatizan demasiado. Es que no creo que sea fanático. No creo que es una estrategia para desbordar su violencia, que tienen bien acumulada. Para mostrarse que son poderosos. Y que son poderosos en hordas. Yo me daba cuenta la última vez que hubo una azonada de estos muchachos, se metieron al Transmilenio, al mío aquí en Cali. Y cogieron a un muchacho, estaba solito, 20 a atracarlo. ¿Usted cree que esos son unas barras de un equipo de fútbol? Por supuesto que no. Esos son barras delincuenciales que se escudan bajo una bandera y desacreditan el fútbol colombiano. Lo acabaron, porque antes era un paseo familiar. Uno iba con su papá, con un radiecito, eso se gozaba el partido. Toda la familia. Toda la gente familia. no lleva a la familia al fútbol. Dice, no, cuidado, mi hijo no puede ir, porque qué miedo. Lo volvimos un espacio del miedo. Y los espacios del miedo son la antesala de los espacios de la violencia y del mal. Me acuerdo yo que eso empezó en Inglaterra, esas barras bravas, y se fue expandiendo y ha llegado a donde estamos, a Argentina y Colombia. Esos los famosos hooligans. Los hooligans. Los hooligans. Pero nosotros tenemos esa facultad de copiar todo lo perverso y volverlo a reproducir en nuestra patria. Inclusive, si hacen plaguicidas que están prohibidos en otras partes del mundo, ¿dónde vienen? Nosotros los procesamos y los fabricamos y los vendemos. Bueno, siendo Colombia tan reconocida a nivel de todo el mundo y que nos tienen respeto, porque así es, donde uno llega, uy, usted es colombiano, y de una vez ya empiezan... Pero eso es respeto o es miedo. ¿Qué considera usted, doctor, que es eso? Yo creo que de cierta manera
hay miedo, pero también también otras formas nuestras. Yo tengo una experiencia en un país en el cual yo dije, ¿me podría usted permitir, me podría usted dar un permiso? Así lo dije. Me volteé a mirar a la persona y me dice, tan violento usted, tan agresivo, ¿usted es colombiano? Y fíjese que esa película que acabo de decir parece no violenta, pero sí violenta. ¿Me permite usted? Es una violencia que hay ahí. Y sin embargo nosotros los colombianos lo vamos diciendo. Tenemos que empezar a modificar ese lenguaje, porque cuando uno va al extranjero, la gente sí lo queda mirando a uno, pero le dice frases como, tan agresivo que es usted. Eso es un llamado de atención. Pero fíjese que nosotros confundimos más. Yo tengo mucha afinidad con la cultura coreana y japonesa, porque practico artes marciales. Entonces, ahí viene un detalle muy importante. Las personas llaman las cosas por su nombre. Correcto. Yo tengo mi derecho. Si yo voy y compro un boleto para el autobús, se supone que el boleto del autobús me da el derecho a tomar una silla. Ese es mi derecho, ¿correcto? Ahora, yo estoy en mi silla, yo estoy cansado y viene una persona de pronto discapacitada o una persona ya más anciana. Le vendieron el boleto y le tocó estar parado. Entonces, ¿cuál derecho? Y compró un derecho para estar sentada y el otro compró el derecho para estar sentado. Ahora, ética y moralmente, ¿cómo resuelve uno ese tema? El japonés no se levanta. Claro, hay una cosa que precisamente que se ha ilustrado mucho en las investigaciones de violencia en Colombia, es que la primera causa de la violencia en Colombia es una cosa que se llama la disfuncionalidad organizacional o administrativa, que consiste en que se hacen cosas que luego no se conceden. Entonces eso genera el rechazo, genera la violencia, genera la respuesta. Compro un teléfono, espero que funcione y no me funciona. Es absurdo. Absurdo. Insulto. Digo yo, bueno, ya, doctor, para terminar, hemos tratado un tema demasiado interesante y quiero que todos los televidentes hayan recibido el mensaje para que con el tiempo vayan meditando que verdaderamente se puede ser bueno, se pueden hacer cosas y se puede corregir los hijos y se pueden llegar a un feliz término y los hogares serán felices y se cambia la mentalidad de la sociedad colombiana. Entonces, yo una última idea, doctor, quiero que usted, con su trayectoria, con lo que ya los televidentes saben quién es usted, entonces, de aquí en adelante, con todos los ánimos, quiero que siga comprometido con la causa. Entonces, por favor. Estamos comprometidos con la causa. Estamos comprometidos con la causa. Vamos adelante. Nadie lo dude. Estamos trabajando porque hay mucho que hacer en Colombia. Tenemos que crear un país en paz, tranquilo y en armonía. Un país donde haya amor. Pero para que haya amor se requiere el respeto. Sin respeto no hay amor. Señor Streibnes, también quiero que por favor se comprometa con la causa y quiero seguir trabajando con usted. Muy interesante, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a usted porque se dio este espacio, un espacio pues que va hacia la gente bella que tenemos allá y que entiendan realmente el mensaje que les queremos dar, que nosotros todos hacemos país, no solo unos señoritos ahí arriba hacen país, nosotros todos hacemos país. Si tenemos ese compromiso, podemos cambiarlos. Yo sé que hay cientos de familias que de pronto no tendrán los recursos suficientes, pero son familias que me constan en muchas ocasiones que son gente honesta, honrados, trabajadores, íntegros. Bueno, muchas gracias a los televidentes por acompañarnos en esta noche y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. El árbol se conoce si es bueno o si es malo por sus frutos. Por los frutos los conocerán. Un espacio dedicado a nuestro prójimo. Por sus obras le conoceréis. Canal
Canal 6. Por las obras los conocerán.